Muy buenos días. Empezamos con otra de las sesiones de preguntas y respuestas que ofrece Gorre Consulting en el marco del programa Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que terminó la semana pasada en su segunda versión con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y bueno, pueden esperar noticias para el desarrollo el próximo año con novedades. Pues me parece, Francisco, Javier, no sé quién quiere dar las noticias si es que se pueden dar. Si hay alguna Sí, noticia. Francisco, para que se despierte y yo doy otra complementaria ¿Qué que pasó? es interesante. Hola, Pancho. Un cafecito, Buenos días. Buenos ¿cómo lo días. quiere? Un expreso doble, por favor. Además, además lo vapulea, le dice, aprovechando que tienes energía, dice. Exacto. A ver, perdón, terminamos la semana anterior con el último módulo, terminó el Sí. módulo 8. Están terminando sus tareas y la UES está teniendo unos cambios importantes de estructura. Entonces han mostrado el interés, como les menciono, de lanzar el capítulo 2025 y al parecer, de las primeras noticias, todavía no es oficial, hay una vinculación con una universidad de Colombia para tener este tipo de programas internacionales. Entonces, eso todavía no está confirmado 100%. Sin embargo, hubo ya Dice, el acercamiento. para una serie de programas internacionales, entre ellos el dije. Entre ellos y dentro de nosotros estaría nuestro programa. Ah, Entonces, ¿cuál es la interesantísimo. intención? Tener un alcance a nivel internacional más grande. Bien, Entonces, fantástico. ya veamos cómo Suena se va a ir genial. transformando en las próximas semanas, cómo se va a ir transformando el dije con esta vinculación. Lo cual No, bueno, esperamos. Y, fantástico. y, lo que, y el complemento que yo tengo es que, Mm. como dice, basta que uno cree un monstruo y el monstruo, pues si se comporta como Godzilla, las cosas terminan como abriéndose campo sin uno querer. Gracias a Ricardo Rodríguez de Tecnova. Entonces ahora estoy conversando con dos universidades más del Ecuador que quieren algún tipo de convenio con Goldratt y que aportemos clases de algún tipo. Entonces ya hay un acuerdo inicial con una primera que es la Universidad Casagrande, y estoy esperando el contacto de la otra universidad y estoy ya empezando por algún curso particular, ¿sí? Como para ir haciendo el piloto de prueba, digamos. La expectativa es que haciendo eso, pues hay deseo de explorar otras cosas más. Entonces, eh, pues el comentario era ese, una persona que le parece que esto es entretenido, interesante, es decir, vernos trabajar sin parar. No, te Entonces, voy a comentar que es bueno cuando empieza uno a tener tracción, pero hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado, así que, no, claro. Oh, no, bueno, en una de y esas, nuevamente la consideración es throughput por unidad de restricción, sí, así que eh, tranquilo. es a eso, Sí. bien, iba a hacer el Ya comentario, te bien, leí, me parece sí, bueno. hoy la sintonía está bien. Eh, Sí, entonces, cómprate tu bueno, cerebro. exacto, el tuyo es mío. Entonces, en ese sentido, pues creo que son noticias positivas, hay que trabajar más y todo eso. Obviamente nunca le rehuimos a ese tema, pero Eso es empieza a lo que ser un siempre tema nos de pasa, ¿eh? prioridad e inversión. No, Sí, sí, no sí. es trabajar menos, es trabajar más. Es trabajar más, sí. Pero bueno, nadie dijo que Bueno, y veníamos a esto por poco. hoy quedó algún tema pendiente o alguien Daniel tiene mejor tiene, memoria. no, yo lo que recuerdo es que Daniel dijo que nos iba Sí, a pero sí compartir que unas preguntas que tenía el jueves pasado hizo la pregunta y y yo quedó dije, en la, no, pero en el... bueno, eso queda para toda una hora, así que otro jueves. Y ya Y no ya nos tenemos una comimos hora, casi por si media, acaso. sí. Sí, Sí, Así que Daniel, aproveche. de acuerdo. recordémoslo. Eh, Son preguntas inocentes. Par- Perdón, el Partamos resto escucha a Daniel bajito o soy yo bajito, No, solo? está bien, bajito. bien.
Está bajito, ¿Escucha pero yo bien? lo escuché bien. Ok. No, si yo Sí, lo alcanzo a escuchar, pero digo, es que la sí. grabación. Ya. Sí, es una situación hipotética en el cual en una empresa de proyectos que ejecuta proyectos, el encargado, el operario encargado de una operación está supervisado por alguien que está calculando tiempos PERT, porque no viene de otra corriente, ¿no? De PMI, y le pide la información y este le dice que la duración es mínima, es de 20, la más probable es de 25 y la máxima es de 32. En ese momento viene un nuevo gerente de proyectos que viene de CCPM y empieza a preguntarle sobre esa estimación de 32, indagando qué porcentaje de riesgo está corriendo el operario y qué porcentaje de los casos posibles pueden ser cubiertos. Y llega a la conclusión de que efectivamente 32 es una duración, días o meses, ustedes, lo que ustedes quieran. Ujú. 32 es una buena estimación de ese tiempo, que cubre el 80% de las situaciones posibles. ¿Qué hace ese experto en CCPM con ese número de 32? Pregunta inocente. Respuesta rápida, ¿cuál sería? Lo digo por la mitad. Lo divide por la mitad y eso va a ser el... Bueno, La mitad de eso se contribuye al buffer, un tercio. Sí. Ajá, entonces va a tener un buffer, una duración para efectos de control de cadena crítica del 16 y va a ujú, tener entonces un buffer de 8, que es la ujú, tercera, Sí, para un correcto. máximo de 25, un máximo esperado de 25 y Ujú. disminuye de 32 a 25 por efectos de los cambios que introduce CCPM. ajá, Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la primera actividad del conjunto y cuando está en la mitad de esa actividad, se le pregunta al operario cuánto tiempo le falta para terminar. Él ujú, dice cuánto tiempo le falta terminar y se calcula entonces que él va a terminar el día 25, pero la máxima al 75% es 24. ¿En qué color entonces está ese punto en el diagrama de fiebre? Pues la respuesta depende de cuántas tareas ya llevabas, cuál era el Es estado. la primera tarea del Es la proyecto. primera, es la primera. Probablemente va a estar bordeando el rojo. Yo diría que depende, porque me estás hablando, o sea, si esa tarea es sola, esa sola tarea es el proyecto, ok, No, pero Es la entonces, primera, es la por primera es la eso, tarea primera. del proyecto. Es ya, que yo iba a hacer calma, ese comentario, Javier. ya, Si esa tarea es el proyecto, mi estimación es 32 y un poco más, 35. sí, correcto. Ahora, o sea, esa era mi primera pregunta, como estamos con No, preguntas no, no inocentes, lo pues digo las por la mías mitad. son, sí, las mías son inocentes también. Entonces, si es la primera tarea del proyecto, la otra cosa que es importante saber es cuántas tareas más componen la cadena crítica o el camino crítico, porque eso depende de la agregación estadística que tienes ahí. Eso para Y, y saber el, si pas- reducir a la mitad y hacer lo que acabamos de si hacer es es la correcto. primera, y no solo eso, si la primera tarea es un 10% de la cadena crítica, pues tiene ese impacto sobre el consumo del buffer, este ligero atraso, ¿sí? Pero Sí, si es pero una de 100, ¿a quién le importa? Honestamente. ujú, Esa es mi consideración. Pero, sí, claro, pero lo que Pero pasa es que una Daniel está cosa, haciendo una pregunta bastante específica sin dar todo el resto de contexto. Entonces Ahí, sí, la respuesta mía sí, es, sin decir, suponiendo todas estas cosas, ujú. eh, siendo la primera y teniendo ese consumo, lo más probable es que en el gráfico de fiebre eso esté cerca del rojo o en rojo directamente. la, la está pregunta que en me rojo surge a porque mí, el valor estimado era 24,
¿no? La tercera Sí. parte, 2/3 Cuando, de 32. Cuando nos dejamos meter en ese nivel de detalle, la cosa se nos enreda. La Mm. pregunta que yo haría es, ¿para qué quieres saber ipso Sí. facto el color del cuadro ¿Cuál de es el objetivo fiebre? de la pregunta? Asumamos que está en cualquiera de los tres, en Da amarillo, lo en el mismo. rojo, O, o, y o, la pregunta mejor dicho, la pregunta no, la ayuda o el direccionamiento del cuadro de fiebre es para tomar acciones correctivas que resuelvan la situación en la que estás. Si está en el rojo, pues está en el rojo. Depende, además, en los cuadros de fiebre, la altura del rojo es una decisión de la experiencia que tienen en ese tipo de proyectos los que lo están haciendo. Entonces, si está en el rojo, en el borde del amarillo, para mí eso es demasiado determinista en cuanto a pedirle a uno que en 4.5 en dónde está, no sé, simplemente es pero, como quiera Jorge, que hayan Sí. armado el cuadro de fiebre, el color lo que te da es la reacción del equipo directivo para tomar acciones que corrijan esa situación. no, de acuerdo, pero ahí los software tienen un algoritmo y te pone un color, te pone rojo, te pone amarillo, ya. Sí, Y basado en el color, entonces, y tomando en cuenta que es la primera y que no sé, a lo mejor ahora el ser humano toma una decisión, dice, en color rojo deberíamos de tomar tales acciones correctivas, pero siendo la primera y no se prevén muchos problemas para adelante, veamos qué pasa. Próxima semana hablamos, pero no vamos a tomar ni una acción de a- añadir más recursos, ni trabajar horas extras, ni nada por ahora. Próxima sí. semana hablamos, por ejemplo, Eh, pero, eso está dentro de lo que yo presupongo que es qué acciones va a tomar el equipo directivo pero en la las dos pregunta direcciones. mía para Daniel es, esta es una pregunta que está orientada a qué, a ver cómo se comporta una organización que todavía tiene la práctica Te antigua voy a decir, convencional con Mm. un nuevo liderazgo o cómo es. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, voy a decirte el contexto. Fíjate que todo el análisis que estamos haciendo a partir del 32, dije que en este momento, a la hora de la medida, la duración iba a ser de 25, cuando el máximo aplicando las reglas de cadena crítica, el máximo esperado era 24. De acuerdo a eso, se habría consumido ya todo el buffer, ¿verdad? Ujú. Y entonces la situación es de actuar. Pero resulta que estamos ignorando las dos primeras informaciones que les di. Y es que el mínimo técnico de esa actividad es de 20, ¿verdad? Y el más probable es de 25. De tal manera que esa torta, si ustedes le dicen que el mínimo esperado es de 16, cuando la torta tarda 20, pues la van a sacar incompleta, cruda. Entonces, cuando tiene 24, cuando tiene 25, está precisamente en el punto esperado, ¿no? En la duración esperada. Y ahí la regla práctica no aplica. No aplica porque 16, ¿verdad? Que es el que ustedes van a tomar para calcular y para hacer el control del proyecto en el diagrama de flujo, es inferior al mínimo técnico. ¿Bien? Ok, Entonces, permítame retrucar. Me estoy acordando de Jules. Allow me to Mm. retort. Mira, estoy absolutamente en desacuerdo con el análisis y te voy a decir por qué. Número qué uno. interesante. Sí, pero estamos de acuerdo en que yo siempre te puedo decir cosas. Mira, número uno, cuando tú me dices el valor esperado 25, esa es una esperanza, que ese punto hacia el lado superior del tiempo contiene un porcentaje de casos nada despreciable. Cuando hace un rato hablaste del 32 como
el punto que te da un 80% de seguridad, estás hablando de probabilidad eh, acumulada. O sea que cuando tú dices 32, puede ser 32 o menos. Y tiene un 80% de los casos. Cuando dices 25, como la esperada, puede ser 25, pero con una probabilidad más o menos del 50-60%. Y con una probabilidad nada despreciable de mayor tiempo. Eso es primera cosa. O sea, no confundamos la probabilidad. En segundo lugar, absolutamente aplicable tomar el 32 y dividirlo por la mitad y poner 16 para esa tarea, y no importa nada la cuestión del tiempo mínimo técnico, porque además eso es otra definición que, a menos de que me esté hablando de un, perdón, no es que a menos de que me esté hablando de que necesitas tantos días en un concreto. ¿Cómo es que se llama? Ay, se me Wow. olvidó cuando uno le está En echando el el agüita, el fraguado, fragua, el fragua, el el fraguado. O sea, fraguado. a menos que me esté diciendo que el fraguado dura tanto y eso es, bueno, pero en el resto de las actividades, 20, porque va a ser 20 un tiempo, pero y aún así, no importa, porque dentro de todo el conjunto de las tareas existe la agregación estadística, y ese pequeño error, que puede ser un error, se absorbe con el amortiguador. O sea, en otras palabras, no vale la pena hacer el estudio de si a esta tarea la aplicamos o no la aplicamos. Esta cuestión de hacer una distinción de cuánto le quitas a cada tarea, nuevamente, creo que es perder el tiempo, porque no ganan nada. Si tiene alguna duda, al amortiguador de proyectos le agrega un poquito más y ya está. No es problema, digo yo. Mm. Javier, Javier, Gracias, Daniel. A mí el planteo de las preguntas inocentes me hizo pensar en las experiencias prácticas. Entonces, como Matías usó el ejemplo del fraguado, o sea, cuando uno está armando el proyecto, o sea, la primera consideración es que uno tiene ahí al experto que sabe de la tarea que se va a incluir en el proyecto, que es necesaria para ejecutar el proyecto. Cuando uno recibe y toma las recomendaciones o las estimaciones de los tiempos, o sea, ese tiempo técnico mínimo del 20 ya apareció en la discusión. O sea, ya nos dimos en la jeta para decidir si era 16, si era 20, si se podía hacer en 16. O sea, esa discusión se tuvo. Y si es técnicamente imposible hacerlo en menos de 20, el 16 nunca aparece. O sea, no es cortar a la mitad porque yo digo que es toda la mitad. Hay casos donde no se puede cortar a la mitad y eso está dentro del proceso de la planificación del proyecto. De Habiendo dicho acuerdo. eso, el otro caso que se me vino a la mente es un caso reciente. Se planea el proyecto y está fantástico. La primera tarea avanza a una velocidad que el primer punto es verde, ¿ya? O sea, 10% de la cadena crítica avanzado y no se consumió ni un día del amortiguador. Después, semana 2, semana 3, como 5 semanas, un cohete, un despegue de SpaceX así, ¿no? Y van 7 semanas y eso no se mueve derecho para arriba, o sea, eso está trabado. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué error cometimos? Entonces uno va y pregunta y resulta que era para montar una torre de transmisión celular y la única manera de montar la torre de transmisión celular era tener un permiso del ministerio para poder quitar un árbol que estaba en el medio del terreno para poder tirar la fundación. Y hasta que el ministerio no entregara el permiso, el proyecto no avanzaba. Eh, Y uno dice, bueno, pero qué gente tan incompetente. No, es que resulta que el permiso ambiental que había para poder hacer la torre existía y estaba todo dentro de la permisología. A alguien se le ocurrió en el ministerio que no, que ese arbolito había que salvarlo. Entonces, estoy poniendo cosas de la realidad
para que vean que no importa cuánto uno planea, hay veces que ni mandinga, ¿sí? Entonces, después de 6 semanas que ese cohete siguió despegando y no se movió nunca más, salió el dichoso permiso, resolvieron mover 20 metros para un lado, 15 para otro, y el proyecto se terminó aún así a tiempo, habiendo perdido 6 semanas. Era una cosa relativamente simple, pero lo que quiero ejemplificar con esto es que una cosa es la planeación y otra es el control de la ejecución. Y lo que uno hace es que una vez que planeó, el plan es para tratar de desafiarlo todos los santos días para hacer las tareas cada vez más rápido. Inclusive esas lógicas técnicas, y me acuerdo del ejemplo que nos puso Martín Repeto en el módulo de proyecto. eh, Había todo un diseño de una estructura metálica y al final terminaron soldando las piezas abajo antes de montarla, ¿sí? Y cuando subieron, pues ya pudieron encajar unas estructuras. O sea, y había perdido el tiempo, se pasaron 1 o 2 semanas hasta que técnicamente lo resolvieron. Técnicamente había otra decisión. O sea, que aún con las limitaciones técnicas, siempre hay una forma. Nuevamente, la innovación de Altschuler y todo esto. Bueno, esos son como, y son mis reacciones, lo que me hiciste pensar. Te agradezco la pregunta porque pues eso Pero Yo antes, puedo ¿ya? antes de resumir, Jorge, resumir dos conclusiones que llevo a partir de estas respuestas. La primera entonces es que al hablar de la regla técnica, esa que corta al 50% y después toma el 50% del 50% para obtener el buffer, hay que complementarla diciendo que ese nivel mínimo, ese primer 50%, se toma como el máximo entre el 50% y el mínimo técnico posible. Y eso sería una regla más completa, ¿no? no estoy de Primer elemento. acuerdo. No estoy de No acuerdo. está de acuerdo. Bueno, dime Es por que yo qué. voy a completar mi respuesta, porque yo dije, a menos de que, ¿te acuerdas cuando dije, a menos de que me estés hablando de una cosa como enfraguado? En ese caso uno no tiene una estimación. O sea, tú dices, el fraguado va a ser 20 días, y ahí uno no dice, tengo una estimación de 20 días, pero que podrían ser 30. Son 20 días. Y ahí no hay amortiguador que se agrega. Es 20 días, punto. Es un tiempo estático eso. Y eso Sí. es parte de la práctica. Ya está establecido, ¿no? No es o sea, no es una cuestión nueva. Eso es de antiguo, desde las primeras, o sea, la primera aplicación de ELI. Sí. Así que No, no no estoy de veo. acuerdo con la respuesta que sea completa, pero no voy a incidir más sobre ella. Solamente quiero dar Ujú. otra observación. Y es que dice, bueno, no importa. ¿Y a quién le importa? Bueno, sí importa, porque resulta que si yo me apego a las indicaciones que dicen que si estoy en rojo tengo que intervenir, porque si estaba en amarillo tenía que preparar la intervención, y resulta que es un caso como el que yo puse, no estoy en rojo realmente, ¿no? Porque está dentro de lo posible, simplemente estoy en rojo porque estoy siguiendo al pie de la letra las reglas del Ok. 50 y del 50 y no he terminado. Y si estoy No, en pero yo rojo creo que ya te entendimos, y Daniel. pongo a la gente, respeta un poquito, por favor, y No, pongo a la sí, gente, yo respeto todo, eso es un pero tú irrespeto. respetas Por también el favor, no he tiempo de terminado, nosotros, no he Daniel. terminado. Yo no, es que no me parece que estemos hablando de una cuestión que, bueno, si quieren sigan hablando, o sea, sigue nomás, termina. Pero Lo que estoy diciendo es que si la está en verdad rojo, es irrelevante lo que estamos hablando, pues es irrelevante. está bien. Eh, yo Pues, quiero, yo quiero, Pero sí, déjame por terminar la favor. idea que iba por la mitad y bueno, la otra es que si está en rojo y sigo las reglas y la regla es que yo tengo que intervenir y realmente no estaba en un punto rojo para el hecho concreto, para las características técnicas de la tarea, entonces es importante porque estoy utilizando tiempo y atención gerencial que no era necesario utilizar. Y desde ese punto de vista sí es relevante. Hasta ahí llegan mis intervenciones de ok, hoy. yo, Jorge, yo creo que es irrelevante, Daniel, y voy a explicar por qué. Eh, si bien el manual by the book dice corte las tareas a la mitad,
y agregue la mitad de la mitad como un pedazo en el buffer. Todos esos son prácticas más comunes. Como ya lo explicaron aquí, hay tareas que son deterministas que no se les puede reducir el tiempo. Ejemplo, el del fraguado del concreto, Ni etcétera. aumentar. Sí, entonces, pero yo no creo que haya que entrar en más explicaciones distintas a esta que voy a ofrecer. Mire, recuerde usted que la estimación partida a la mitad, la estimación que usted mismo nos dio, tiene que ver con que nosotros le vamos a ayudar en quitarle multitareas, primera cosa. O sea, esa estimación es si usted solo hiciera esa tarea, ¿ya? Y aún así, si usted no la termina, igual tiene que estar haciendo el esfuerzo para tratar de estar dentro de esa tarea, así, tratar de estar. Pero si necesita más tiempo, pues hay más tiempo disponible para esa tarea y ahí es donde el poder de los colores del buffer son absolutamente direccionales. Me refiero, si entro en el rojo o en el verde o en el amarillo, las acciones están claras. O sea, usted necesita, por ejemplo, ponerle más recursos ahí para que termine dentro del tiempo. Y la gente tiene que entender que sí hay una seguridad para cada tarea, si se puede llamar seguridad, ¿sí? El pedacito del buffer. Termino diciendo que regresar a lo que Daniel propone en mi humilde entendimiento sería regresar demasiado al óptimo local. O sea, que cada tarea termine a tiempo y estoy vigilando Mm. eso. mm, eso va en contravía y además eso sí consume una cantidad de atención gerencial muy importante. Pero la atención gerencial tiene que estar centrada es en los medidores que ya aprendimos. ¿Cuánto porcentaje de la cadena crítica está terminado y cuánto porcentaje del buffer está consumido? Ese es el semáforo, esa es la guía. Es lo que yo y diría, en la dirección de la pregunta, Daniel, yo no le pondría mucha más explicación a las personas del tema de si está entre lo técnico o en el 80%. Simplemente es, mire, usted estimó un tiempo, vamos a tener una seguridad, pero esa seguridad está agregada al final del proyecto, cosa que si usted no se la consume, como dice Yuji Kishira, usted la ofrece humildemente a que los demás dispongan de esa seguridad. Ese concepto Pero es me que parece, me parece es, muy, es muy más poderoso. profundo que eso, creo yo. El cambio de paradigma es que cuando ya está implementado cadena crítica como la cultura de planificación y control de proyectos en una empresa, no hay ninguna de las personas que está metida dentro del proyecto que considere que es dueño de tiempo para hacer tareas, sino que son todos parte del mismo equipo. Y Sí, no les puede pero, importar menos cuánto tiempo le están asignando a una tarea. A todos les importa muchísimo que se esté asignando suficiente tiempo para hacer el proyecto a tiempo y que todos saben que nadie es dueño de tiempo particular y todos saben que se va a estar administrando, tratando de detectar señales que te lleven a tomar acciones correctivas, pues eso es lo que importa, eso es lo que finalmente importa. Entonces, pero en este caso en particular, Matías, eh, lo asumo yo a partir de la explicación de Daniel. No hay creada ¿no? Y la por eso yo cultura de cadena pregunté si acaso crítica por eso le pregunté porque, si acaso la pregunta era porque qué hacer en una organización donde todavía tienen las prácticas antiguas, claro, llega alguien a liderar con la lógica de cadena crítica, si esa era la pregunta. Pues sí, no, pero, la pregunta era él, matemática. él lo estableció diciendo que tradicionalmente la persona planeaba con PERT, ¿sí? Y que llegó un nuevo jefe con cadena crítica y entonces ahora viene el arroz con Bueno, mango, comillas, del choque de entonces, las dos culturas. bueno, entonces de lo que se trata es que es irrelevante. O sea, si uno sabe que tiene no solamente un mínimo técnico, sino que es determinístico, ahí uno no divide por la mitad nada y no agrega nada de amortiguador.
ese es un tiempo estático y está pan, puesto ahí. Para el resto de las tareas que tienen probabilidades, se hace la estimación, se divide por la mitad, se agrega el amortiguador y vamos caminando y se hacen varias iteraciones. Dime, Javier. El complemento que yo quería dejar, o sea, agradecer la pregunta, pues nos hizo tirarnos por un hueco y empezar a comentar, pero eh, tal vez mi preocupación con esas cosas es volver a la praxis. Siempre, o sea, Eli era un tipo extremadamente práctico, no decir pragmático, sino práctico, es decir, empírico desde el punto de vista, primero, nunca suspenda el uso de la cabeza. eh, o sea, el hecho de que usted tenga una guía y unas reglas en cadena crítica no significa que ahora usted está eximido de pensar. O sea, esa es la primera. Y yo creo que todas las cosas y las soluciones que Eli planteó, las propuestas de procesos para mejorar el desempeño eh, operacional, logístico en proyectos, parte de desafiar la manera como las personas se comportan y lo que creen. Entonces, el primer paso para una implementación de cadena crítica no es agarrar y decir vamos a cortar las tareas. Es toda una inducción filosófica, metodológica y paradigmática que es necesaria para cambiar el mindset de las personas, para que uno empiece a discutir ahora sí cómo vamos a planear las tareas diferentes. Y lo segundo es que siempre la visión de él fue, usted tiene que hacer el cambio holístico, sistémico. O sea, si usted cree que es la técnica o es el software o es una herramienta, está jodido. Le va a salir mal. ¿Por qué? Porque el status quo y la cultura se come cualquier estrategia, se come cualquier cosa. Entonces, realmente, para mí, o sea, cada día estoy más sorprendido por lo simple que es y lo difícil que es a la vez, ¿ya? De darle ese giro de mentalidad a las personas para que hagan las cosas de manera diferente. Porque tienen que decidir ellos que lo van a hacer diferente. Toda esa dinámica que creo que a mí no me gusta cortarla y sacarla porque al final matemáticamente, metodológicamente hay una serie lógica, causa-efecto, números, agregaciones estadísticas, y es correcto. Sin embargo, el tema de teoría de restricción es un tema de cambio de las personas, es una gestión del cambio, y no se nos puede olvidar eso. Eso es, Entonces, pues. las personas tienen que estar ahí, tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que decidir cuál es el modelo bajo el cual van a ejecutar el proyecto. Y colocan las reglas, lo vamos a hacer persiguiendo cada tarea, con cada duración, con las fechas arbitrarias como cada quien dice o el jefe quiere. O sea, según ese modelo o el otro que está en el otro lado de la curva U, pues ustedes deciden qué infierno quiere vivir. Al final es eso. Esa era Acabo mi última reacción. de darme cuenta de que el proceso de implementar teoría de restricciones es un desparasitación. Sí. El Axel Kaiser es un mamón. Eh, o sea, es que así es el tema. Y fíjense, yo no sé si les compartí, les comenté un video, un extracto corto de Axel Kaiser Sí, hablando sobre su entendimiento de la contribución del raciocinio de Immanuel Kant, de, de por qué las cosas a veces repetimos la historia, la inercia es tan importante, porque la gente pensar duele la cabeza. Entonces yo igual, Daniel, no te preocupes por tus preguntas inocentes, yo agradezco porque estás tratando de pensar y nos hace pensar a nosotros y no siempre es un resultado feliz, las neuronas duelen, entonces pues es parte del debate, es parte de lo que hay que continuar reforzando. A mí me permite volver a pensar, bueno, ¿y por qué por qué yo digo eso o en qué me baso para decir que esto es lo importante y no es que no es importante, pero es secundario, es menos importante? Eh, Esas son como mis reflexiones y no puedo dejar de señalar toda esta discusión, mano, porque
otra vez termina mi cabeza, termina cayendo en el tema político y situacional de todos nuestros países y liderazgos que tenemos. Y al final, o sea, es como decir, porque nos dejamos. Por eso estamos así, porque nos dejamos. Eh, Ahora, el tema es que no es tanto la política que hacen los políticos, sino que es cómo vamos gobernando eh, organ- las organizaciones y ujú, nuestras propias vidas. sí, El verdadero problema, porque lo que plantea ahí en esa charla que nos compartiste tú, Javier, eh, Axel Kaiser, es que la libertad es una cosa que da un poco de jodida, miedo, man. parece. ¿Ah? Sí, sí, De es hecho, jodida, es jodida. hay un libro de Eric Fromm que se Mm, titula, o sea, el libro yo creo que más famoso es El arte de amar, es El de arte de Eric. amar, sí. Ujú, Bueno, pero tiene otro que lo tituló El temor a la libertad, The sí. Fear of Freedom, y lo escribió, no sé si fue en 1942 por ahí, o sea, a 2 años de iniciada la Segunda Guerra Mundial y con ya el nazismo pues dando sus frutos. Y entonces, y, es el dilema de siempre. Es más cómodo que a uno le digan qué hacer, es más cómodo que a uno le digan qué puede o no puede hacer o cómo hacer las cosas. Sí, es más cómodo, pero es más satisfactorio que uno con su libertad y su capacidad de pensar pueda decidir qué cosas hacer. Es bastante mejor. Entonces es de desparasitar, desparasitar Mm, la mente de la gente en la administración de proyectos, en este caso particular, en la administración de organizaciones. Tienen ahí unos parásitos que realmente corroen y nos tienen, bueno, y el gran problema es mantener, o sea, es lograr acuerdos, entre comillas. Digamos, los acuerdos son casi mm, siempre transigencias y las transigencias preservan el conflicto y los conflictos, o sea, lo tapan con tierra, pero es como el óxido. Si tú tienes una cosa que está oxidada y la pintas encima, la tapaste y durante un tiempo se ve que, listo, la arreglé, pero el óxido sigue funcionando, o sea, sigue ahí corroyendo todo. Y de pronto va y se desprende esa pintura y está mucho peor que antes. Las contradicciones corroen y destruyen. Ese fue en Rand que hizo decir eso a uno de sus personajes en la rebelión de Atlas. sí. Las contradicciones destruyen las realidades que las contienen, ¿no? Algo así. No me Ajá. acuerdo quién fue, si fue el profesor Axton Yo, o si fue uno de los yo otros creo, personajes. Matías, que digamos, yo no usaría, no se me ocurre usar esa palabra de parásitos, así la descripción eh, corresponda, porque es que a las horas de las implementaciones uno no puede entrar a atacar el establecimiento con unos calificativos extremadamente despectivos, ¿sí? Al final del día, pues es la habilidad que se pueda tener de ayudarlos a ir a la siguiente frontera sin que en eso ojalá haya mucha pelea y discusión, que la experiencia ha mostrado que la gente está arraigada en su paradigma actual y la inercia los tiene anclados, pues, Mm, pero con sangre pegados al piso que mueven y juran y dicen que esa es la realidad porque la han visto y la repiten y de alguna forma han tenido cierto éxito usando eso. Entonces, mi llamado es un poco a, sí,
Lo mismo que dirán que esa secta de TOC, bueno, eso ya son tiempos antiguos, pero al final del día yo creo que como dice un amigo en común nuestro, es como te dan un bate para entrar a una cristalería y no puedes tocar ningún cristal, ¿sí? Pero la tentación de hacer el swing con ese bate es... Pero todo ¿Sí? este es un comentario de ¿cómo se llama? ¿De vacuna o de quién? Porque No, no, el ¿quién, comentario quién, quién mío, sugirió que cuando tú hablaras con una empresa le dijeras que están llenos de parásitos mentales y que tú vienes a no, desparasitar? es que el tema es que Yo no, yo no fui, pero lo digo aquí públicamente en este foro, y que lo esté leyendo, pues fíjate que es totalmente distinto. Tú llegas a ver este video y tú tienes el parásito del costo unitario. Y si eres alguien que está entrando a ver el video y yo digo eso y tú dices, ¿y qué? No tengo idea de qué me estás hablando. Entonces te conviene estudiar un poquito más a qué me refiero cuando digo que el costo unitario es el enemigo número uno de la productividad. Pero entonces tú llegas aquí y te digo eso y tú dices, miércoles, yo sí creo que el costo unitario es una cosa fantástica para tomar decisiones. ¿Quién es este Birrell para decir que, o sea, que tengo un parásito mental? Pero Aunque como dije que no no te lo iba dije a intervenir personalmente a hoy, ti, no te lo dije a ti personalmente, te dejo pensando y te dejo metido ahí una espina. Vas, averigua, estudia y te das cuenta de que tengo razón. Dice, madre mía, qué fantástico video que vi el otro día. Es mm, totalmente distinto a que si, Daniel, tú tienes un parásito mental pensando tales cosas. de eso. Totalmente Hablando de distinto. parásitos mentales, no sé si Efrat Goldratt enfrentó un parásito mental cuando estableció una diferencia en el tratamiento de las estimaciones de la duración que dan los operarios, que es distinta a la que se plantea en cadena crítica. Entonces ahí es como para pensar, ahí algo está pasando, pero ese es el 50 más el 50 del 50, es diferente a lo que se plantea en las reglas del flujo. Entonces ahí hay una evolución. Y en la Ujú, introducción de ese libro, en la introducción de ese libro, dice Efrat que es el libro o con algunas ideas que el mismo Goldratt no le dio tiempo de escribir. Entonces, ujú. quedarse sobre el 50 y no ponerle puntos y comas y ampliaciones del asunto es como quedarse en un, en un paradigma anterior que la misma corriente oficial de Goldratt pues ha venido cambiando. Y por el otro lado, para terminar, resulta que la tarea puede, puede incluir un aspecto técnico como mínimo. Si la tarea es hacer la torta, dentro de ella hay una parte que es el horneado que tiene un mínimo técnico, pero hacer la torta no solamente es meterla al horno. Entonces, la duración no puede ser menor, no puede excluir la idea de ese mínimo técnico. Entonces ahí viene lo que decía Javier, que anteriormente hay que hacer un análisis y por supuesto la estimación no puede ser menor a la que técnicamente es posible. Es todo. Gracias, Daniel. Tal vez interesante comentar sobre el libro de las reglas de flujo. La próxima reunión, simplemente porque para mí es una recopilación de lo que desde la publicación de Cadena Crítica hasta poner esas cosas en práctica, nos fue enseñando qué funcionaba mejor y qué no. Entonces, para mí es interesante eso. Bueno, En todo muchas caso, gracias, muchachos. en todo caso dividir por la mitad, agregarlo al buffer es iterativo. La Sí, segunda vez sí, que lo haces son con con duraciones nuevas distintas. duraciones, claro. Sí, sí. Y la tercera vez con nuevas duraciones y la cuarta vez con nuevas duraciones, con lo cual llega a un punto en que ya no haces eso, sino que ya tienes
una estimación Inclusive, bastante clara de cuál es el 50% y eso es, y le agregamos amortiguador. inclusive si Lo uno más piensa en simple, perdón, Matías, no, una dale. organización madura haciendo proyectos que son relativamente estándar, entonces uno ya tiene plantilla, ya no corta De nada. hecho, Esta es la plantilla y nos fuimos. fíjate lo que se me acaba de ocurrir, pues no lo había pensado. Sí, Llega un momento en que uno tiene una intuición tan fuerte respecto de cuántos meses te va a demorar más o menos en hacer un proyecto, que es absolutamente irrelevante la duración de cada tarea. Tú dices, ¿cuántas tareas son? 200. La duración total dividido por 200. Eso es lo que dura cada tarea. Lo metes en la carta Gantt y tienes el amortiguador. Y después vas viendo cómo va el color. Porque a medida que tú vas avanzando, la realidad se va reflejando. Entonces, a menos de que tengas diferencias gigantes en una gran cantidad de tareas, una u otra, que algunas son mucho más cortas y otras son mucho más largas, la distorsión que introduce el mecanismo que yo acabo de decir, que es facilísimo, realmente simple, es mínima. Entonces no te va a llevar a, a muchas equivocaciones. Pero ¿para qué hacerlo tan simple como lo que acabo de decir yo si uno puede tener software que hacen los cálculos con un poquito más de precisión? Pero la cuestión es que no importa eso, lo que importa es tener un mecanismo donde todo el mundo trabaje sincronizadamente, que eso es lo que es más importante. Sí, pero Matías, en ese mecanismo que acabaste de sacar de entre el sombrero, yo sí Eso lo creo vamos a que, conversar el próximo jueves, no, es cortico, porque se ¿no? nos acabó el tiempo, Jorge. Bueno, es que hay que generar la urgencia por terminar cada tarea. sí, Pero, sí. Y pero cuando eso yo no se hace a pongo, través de la estimación. pero sí cuando yo digo, mire, usted va a ir desde aquí hasta aquí, ese límite de terminar la tarea le pone una urgencia, No, sabiendo porque, que bueno, usted no va a estar ahí. nuevamente, ahí todavía ese parásito está medio vivo. Ese actor dentro del proyecto no ha entendido que él no es dueño de ni siquiera un segundo de ese tiempo, de esa estimación. Y al mismo tiempo puede tomarse todo el tiempo que sea necesario, porque de lo que se trata estamos jugando en equipo. No es, yo le voy a poner una urgencia porque usted trabaje mejor. No, yo ya parto de la base que usted va a trabajar mejor sin ninguna urgencia. Esa es la idea, la mía por lo menos. Ya, pero nos vamos a ver al día siguiente de Navidad. Así que les deseo feliz Navidad a todos. Nos veremos el próximo jueves si Dios quiere. Y Excelente como decía semana. un amigo, que lo que me desean a mí se lo traigan el doble a ustedes. Muchas gracias. Podemos venir con Tal cual. gorritos y con todo para el 25. Ah, buena, buena esa. Listo. Les mando un abrazo. Gracias por Gracias. el interés y la paciencia. Feliz Navidad, que la Felicidades, que pasen muy Chao a disfruten. lindo. todos. Feliz Feliz Navidad. Navidad a todos. Ah, Felices fiestas. Chau, chau, gracias.